se afecte tanto su bolsillo, porque nosotros tenemos una población económicamente activa de empleados formales que ganan menos de la canasta básica, entonces no tiene recursos para poder adquirir los servicios que desean. O sea, el sector público subsidia y la idea sería mejorar las condiciones de esos hospitales para que más personas puedan acceder a menos costo en ese servicio público. Personas de escasos recursos, personas que tienen un ingreso que está por debajo de lo que es la canasta básica. Eso debería de acceder a hospitales resolutivos. La verdad es que el problema está en los costos de los servicios que cada día aumentan sin que haya controles. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es establecer mecanismos de control de precios. En la continuación de la serie de panel de expertos que el Listín Diario ha venido celebrando en los últimos días, específicamente para abordar los perfiles de las nuevas reformas que el presidente Abinader se propone introducir al Congreso en su nuevo periodo, estamos dando seguimiento en esta oportunidad al tema de la seguridad social, la reforma de la seguridad social. Ya hemos tenido otros panelistas que han examinado a grandes rasgos cuáles pudieran ser los impactos y en sí las reformas que el presidente introduciría. En esta oportunidad nos acompaña el señor José Manuel Vargas, que es el presidente de ADARAS. Nos acompaña también Nélcida Marmolejos, que fue directora durante mucho tiempo de la DIDA, y también la doctora Yesenia Díaz, que es la directora de seguimiento del régimen contributivo de CISARRIN. Cándida Acosta, nuestra editora de Economía, y quien les habla, Miguel Franjul, estamos aquí entonces para conducir este panel de expertos y escuchar las ideas de estos distinguidos invitados acerca de este tema que está generando mucho interés en la opinión pública. Entonces, el modelo que estamos utilizando, buenos días a todos, es el modelo de dar 5 minutos a cada uno de ustedes para que emita sus pareceres en sentido general sobre las reformas que se proponen o que ustedes entienden que deben ser pertinentes, y luego comenzamos entonces a hacer preguntas en relación con los planteamientos que ustedes hagan. Así que le vamos a dar la primera oportunidad al señor Vargas, sin que eso signifique discriminación hacia las mujeres, porque en realidad están en mayoría ahora, en este momento, ¿verdad? 4 a 2. Estamos en baja en este momento, así que tenemos que reivindicarlo. No se tiene idea exactamente de cuáles pueden ser las medidas de reforma, o sea, de las reformas que introduciría el presidente, pero por lo menos la gente tiene una idea, la gente tiene una idea de cuáles pudieran ser los puntos susceptibles de ser mejorados, ampliados o, en todo caso, enmendados. Así que, y ustedes son los que más información pueden tener, claro, porque son los miembros del sistema. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a ti como a Cándida y al Listín Diario por este privilegio de estar en este intercambio de impresiones acerca de un tema tan importante para la sociedad dominicana. Y estar acompañado de la doctora Yesenia Díaz y de Nélcida Marmolejos, dos amigas de larga data, a pesar de que son muchachas jóvenes, pero tenemos mucho tiempo trabajando, también es un privilegio para nosotros entrar en los detalles que implican las iniciativas que deben tomarse para modificar la ley. En honor a la verdad, yo lo primero que quiero es destacar la importancia que reviste para la sociedad dominicana el Seguro Familiar de Salud y todo el sistema dominicano de seguridad social. Es una conquista desde el punto de vista social. Nélcida no me dejará mentir que es una luchadora social de larga data, sí, que cambió la sociedad dominicana. Yo creo que es la conquista más relevante de las últimas décadas, porque se trata de un sistema que protege la familia en salud, vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son las pensiones,
en riesgos laborales y también en las atenciones en salud por accidente de tránsito. Quiero destacar esto y que el 98% de la población dominicana tiene una cobertura de seguro a través del régimen contributivo o a través del régimen subsidiado, y eso es una meta muy importante que no es tan fácil lograr en ningún país. Además, la forma como se maneja el caso, por ejemplo, la tesorería de la Seguridad Social, en un acuerdo público-privado con la empresa procesadora de la base de datos, que es Unipago, no hay problema ninguno con la recaudación y tampoco con la dispersión. Es un asunto centralizado que se maneja con una transparencia y con una calidad insuperable, que yo digo que es digno de emularse por otros países que confrontan problemas. Y ya entrando en tu pregunta particular sobre las iniciativas para la modificación de la ley que se toman en estos momentos, nosotros pensamos que en salud deben hacerse pequeñas modificaciones, fundamentalmente porque lo que nosotros entendemos que hay que hacer es cumplir la ley 8701, fundamentalmente en aspectos que el señor presidente de la República se ha expresado públicamente que está de acuerdo en que se haga. Y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano regulador de las administradoras de riesgos de salud, también está de acuerdo en que se haga, y estamos trabajando en una mesa técnica, tanto la CISARRI como nosotros y otras administradoras de riesgos de salud, en lograr que se implemente la atención primaria en el país, que es un mandato de la ley, pero que se haga de manera correcta, porque no solamente la parte teórica de la estrategia, sino que la salud se preste por niveles de atención, y que ese primer nivel de atención sea obligatorio, porque el seguro familiar de salud es solo uno, y el mismo catálogo tanto para el contributivo como para el subsidiado. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo paga el Estado, que es el subsidiado, y otro lo pagamos los trabajadores activos y los empleadores, que puede ser el Estado, puede ser un empleador privado. Pero al final del día somos los mismos, porque la Constitución de la República establece que los dominicanos somos todos iguales. Sí. Entonces, ¿cómo es justo que la doctora Yesenia Díaz, porque no tiene un ingreso, no tiene un empleo formal, tenga que ir a un hospital público que muchas veces no tiene la eficiencia que tiene el sector privado, cuando ella es tan dominicana como yo? Nosotros entendemos que de manera gradual la cápita del Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado debe igualarse a la del contributivo, claro, que esa es una de las modificaciones de la ley, que se respete el principio de la libre elección que está contenido en la ley 8701, es decir, que ese afiliado pueda ir a cualquier ARS y a cualquier prestador. Pero volviendo a la cuestión de la atención primaria, es necesario que exista un récord médico único electrónico. Da vergüenza que en la época de la tecnología, de la inteligencia artificial, donde hoy en día vivimos un mundo prácticamente sobre la tecnología, usted no tenga un récord médico único electrónico y que se maneje con la privacidad que eso implica, que en algunos países se ha logrado. Y yo creo que aquí la misma esa empresa procesadora de la base de datos es una empresa de alta gama en tecnología, certificado por organismos internacionales de prestigio. Ya usted tiene la base, pudiera decirse. Usted tiene la base ya. Tiene la base del sistema. Sí, creo que lo que ha faltado es un poquito de voluntad para que eso se haga. Pero que esos centros de atención primaria también resuelvan, tengan capacidad resolutiva, haya un sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué significa eso? Que si un médico de familia entiende que usted tiene un padecimiento, que tiene una enfermedad, que tiene una patología, una comorbilidad que le implica referirlo donde un especialista, que lo haga. Pero ese especialista tiene que explicar y decir qué le hizo a usted, qué examen le practicó, qué medicamento le prescribió, para que su récord se mantenga actualizado y que ese centro se respete. Si usted tiene una cita, que se respete esa cita. Porque aquí usted va, por ejemplo, a un consultorio y hace una cita y está muy bien. Pero cuando usted llega le dice, usted es el número X, usted llega y en ese salón de espera hay 15 personas. Sí. Y usted, cuando llega a su hora a las 3, yo me paro, señor, y tengo una cita a las 3. Ah, señor, pero aquí es por sitio y por turno. Entonces resulta que yo perdí la tarde y llegué a las 7 de la noche. Entonces ahí debe respetarse esa cita, que una dama pueda ir a un baño higiénico, que tenga un parqueo correcto, que haya capacidad resolutiva en ese centro de atención primaria
y que se pueda, digamos, implementar en una región, en una provincia, que se hagan algunas correcciones, algunos correctivos, hasta que el modelo se termine y luego pueda emularse en otros sitios y en un proceso gradual implementarse en todo el país. Yo creo que eso es fundamental en la sociedad dominicana y para eso no hay que modificar la ley. ¿Para qué hay que modificar la ley? Por ejemplo, bueno, para incluir las atenciones en salud por accidentes de tránsito, que la ley 8701 dice que no están incluidos y nosotros la cubrimos como una manera solidaria de atender a un flagelo que afecta a esta sociedad. Ustedes son testigos, tú eres un gran defensor y conocedor de la situación de los accidentes de tránsito. Resulta que el 50% de los vehículos que transitan en las carreteras, calles y avenidas no tienen seguro. Y entonces lo que tienen seguro, las aseguradoras dicen, pues nosotros somos responsables. Cuando un juez dicta una sentencia diciendo que somos responsables de los daños causados a un tercero. Desde el momento que ocurre el accidente, que se dicte la sentencia, puede correr riesgo a la vida de ese paciente, de ese afiliado. Entonces, por esa razón, nosotros mediante una resolución estamos cubriendo las atenciones en salud por accidentes de tránsito. Por eso debe estar, según nuestro criterio, dentro de las diferentes prestaciones. Perdón, atenciones, pero no implantes que van, digamos, para casos de miembros lesionados o miembros que se pierden, es decir, prótesis y... Sí, todo eso está cubierto, porque la suma asegurada en accidentes de tránsito es un múltiplo del salario mínimo que establece el Consejo Nacional de Seguridad Social, en este caso 60 salarios mínimos. Si el salario sube, la suma asegurada sube, lo que lamentablemente no sube la cápita que debiera subir, no la misma proporción, pero sí debiera subir. Yo creo que eso es un aspecto importante que tiene que estar incluido. Por ejemplo, aquí vivimos luchando con la cuestión de la inflación, que es un aspecto económico que afecta a todos los sectores. Y aquí tenemos la suerte que quien da esas cifras, tanto del IPC general como el IPC salud, es el Banco Central de la República Dominicana, una institución respetada y que todo el mundo admira y entiende que ahí se dice la verdad. Pues resulta que es una lucha terrible la indexación de la carga. Para que tengas una idea, actualmente nos deben 14 meses y eso es un 4.34%, que significa 73 pesos con 6 centavos, que ya nosotros pagamos a los prestadores del servicio de salud y que no nos han pagado a nosotros. ¿Qué suma eso en términos? Significa 73.06 por 4.500.000 afiliados y tendrás una idea de cuánto cuesta eso al año, que se está asumiendo. Esas son cosas que hay que resolver y creo que nuestras autoridades están en disposición de hacerlo, pero es un proceso. Eso debería ser automático, como pasa en otros países. La inflación, IPC salud, IPC general, es 4 el promedio. No se pone un 4% el 1 de enero y se acabó, no hay que luchar con eso, debiera hacerse de manera automática. Entonces eso implicaría una modificación de la ley, por algo sencillo, algo que no es complicado hacer, porque otros países lo han hecho y lo han hecho bien. Y volviendo a la atención primaria, en los países donde se ha implementado adecuadamente, se ha determinado que el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia y que el costo de bolsillo, que es muy importante, se va a reducir en más de un 50% para los afiliados más vulnerables. Es decir, que eso es tan necesario para mejorar el sistema, para hacerlo sostenible, pero también para que el afiliado reciba un mejor servicio de salud a un costo más bajo, que no se afecte tanto su bolsillo, porque nosotros tenemos una población económicamente activa de empleados formales que ganan menos de la canasta básica, entonces no tiene recursos para poder adquirir los servicios que desea. Otra cosa importante, y que eso se ha hablado y se está conversando con la CISARRIB, que se pueda prescribir los medicamentos, asegurándose que sean de buena calidad, por genérico, en seguridad social. Usted quiere un medicamento de marca, bueno, pues cómprelo usted, pero en seguridad social hay limitaciones. O sea, pero aquí también hay mucha falsificación una vez le meten a uno muchísimo genérico ahí. No, pero la salud pública, que es el órgano rector del sistema de salud, tiene los controles necesarios a través de DIGEMAP y otros organismos que tienen que asegurarse que eso no pase, que eso no suceda como pasa, por ejemplo, en Moca, que hay muchísimas farmacias que son ilegales y existen. Yo creo que ahí hay que tomar algunas medidas para eliminar. Tengo dos preguntas.
Y es, usted decía que ese récord médico electrónico que es por falta de voluntad que no se ha aplicado, a pesar de que es una alta tecnología, ¿no? ¿A quién se le atribuye esa falta de voluntad? La voluntad política es el Estado dominicano. Eso es muy sencillo, tú lo conoces muy bien, pero yo creo que estamos en el mejor momento. El presidente Abinader ha sido reelecto con una cantidad enorme de votantes y yo creo que eso ayuda, además tiene un Congreso 100% de él, eso ayuda a agilizar esos procesos. Y yo tengo la firme esperanza que en este periodo que se avecina, en estos próximos cuatrenio, ese problema quedará resuelto. Porque él se ha comprometido públicamente a apoyar la atención primaria y si eso requiere en principio algunos recursos que se busquen para que eso se resuelva. Y esa deuda que usted dice que hay de 33.66 pesos, ¿verdad? Que usted está diciendo, ¿quién se la debe a la DARS? Son 73,6. 73,6, perdón. 4.34% de inflación, eso lo debe. Usted sabe que cómo funciona el sistema. La tesorería de la Seguridad Social recauda los recursos que aporta trabajador y empleador. Sí, claro. Y luego esos recursos se distribuyen a través de las ARS mediante cápita. Entonces, hay una cuenta que se denomina cuenta para el cuidado de la salud de los afiliados, donde van los recursos que se recaudan y, lógicamente, de ese fondo se dispersa. Ese fondo ahora está alrededor de 2.200 millones de pesos. Pero, según proyecciones del propio tesorero de la Seguridad Social, a partir del mes de septiembre va a empezar a recuperarse el fondo por incrementos de salario que hubo y porque él está atacando fuertemente la elusión y la evasión. Es decir, que a finales de años nosotros tenemos la firme esperanza de que esa deuda que nos debe el sistema a nosotros se pueda resolver y que realmente haya sostenibilidad para el seguro. ¿Y el no pago de esa deuda afecta, digamos, la provisión de los servicios de ustedes, las atenciones en la escala y en el nivel que se... Afecta a los resultados y afecta a la siniestralidad, porque al no tener la cápita suficiente, la siniestralidad actualmente dentro de las principales asociadas es un 96%. Eso quiere decir que cada 100 pesos que recibe una ARS, 96 pesos se dedican al prestador de servicio de salud. Y si usted a 96 le suma un gasto que mínimo es un 10%, ya estamos en 106, y el 1% para el promotor de salud estamos en 107. 107 menos 100 da una ecuación negativa de 7, y eso ocasiona unas pérdidas operativas que no debe ser. Un sistema tiene que ser sano y sostenible. Cierto. ¿Cuál de las dos chicas? Yo no sé qué decir. No se preocupe, le puede pasar la palabra a la Bueno, Vamos a ver qué nos dice. la ventaja que tenemos de esta conversación, que agradezco infinitamente haberme hecho partícipe de ella, le agradezco a Miguel, a Cándida y a mis contrapartes aquí. La ventaja que tiene es que hay diferentes ópticas, o sea, tenemos diferentes prismas para ver el fenómeno. De lo que sí yo coincido es que nosotros dimos un salto cualitativo como país cuando asumimos un modelo diferente al que venía dándose, que era el seguro social obligatorio. Una mayor cobertura, una eliminación de lo que eran las exclusiones por enfermedad, por discapacidad, por una serie de cosas. Un sistema más justo y más social. La ley y el legislador, yo entiendo que tuvo una visión en salud bastante objetiva y que propende a la protección social porque es una ley de carácter universal. Y como decía, sin exclusiones, pobres, ricos y medianos, desde el empleador hasta el trabajador más de menor categoría, están en el sistema. Hasta ahí yo creo que todo va bien. El pecado original del sistema dominicano de seguridad social en salud viene dado desde sus inicios. Comenzó con el seguro familiar de salud subsidiado, el régimen subsidiado, en el 2002.
pero para entrar el sistema, el Seguro Familiar de Salud de los contributivos, nos pasamos 5 años. Fue en el 2007, cuando la ley mandaba a que era el primer sistema, el primer seguro que iba a entrar. Entró primero pensión y después dijo laboral. Y después, por una intervención atrevida, digo yo, de parte del presidente Leonel Fernández en aquella época, que intervino al Consejo Nacional de la Seguridad Social, pudo entrar salud, porque solamente estábamos dando beneficios para las ARS y algo para riesgos laborales, pero la salud del afiliado, de la población, seguía en mora, esperando un acuerdo entre médicos, laboratorios, clínicas y administradores de riesgo para que esto entrara. Y esto obviamente es el pescado original. Allí tuvo que negociarse. Monseñor Agripino Núñez Collado jugó un papel determinante para que se crearan las vías de avenencia entre las partes que permitieran realmente que el sistema de salud, que es lo que más necesita una población en última instancia, porque primero salud y después pensión. Y logramos realmente en el 2006, en diciembre del 2006, un acuerdo que posibilitó la apertura, o sea, el inicio del Seguro Familiar de Salud de régimen contributivo, pero de una forma tan mediatizada que ahora estamos pagando las consecuencias. Para poder comenzar el Seguro Familiar de Salud de régimen contributivo, hubo que claudicar en las cosas generales y de principios que establece la ley. Se pagó y todavía se está pagando hoy una cuota muy alta por parte de los afiliados de lo que es ese servicio que se está dando a la población y que el legislador pensó que era equitativo, igualitario y solidario. Me refiero, por ejemplo, a que se pactó un plan de servicio de salud que era provisional, que tenía por objeto, tenía por objeto y que se mantiene ir monitoreando el desarrollo del sistema. Un sistema nuevo, era lógico que se viera más o menos cómo íbamos a salir en medio del desarrollo de este proceso. Y se dijo, bueno, vamos a coger un año para ver cómo se comportan las diferentes variables y en función de eso tomar decisiones que vayan enderezando la prestación de este servicio de salud, y en 10 años hacer una revisión completa de lo que es la ley para ir adecuando, porque las leyes no están escritas en piedra, las leyes son dinámicas con el tiempo, con las situaciones. En ese plan de servicio de salud se negoció la primera base, yo creo errónea, de la aplicación del servicio, que fue dejar abierto el modelo, no asumir el primer nivel de atención como sine qua non para una salud curativa, y nos fuimos a una salud preventiva tal como eran las igualas médicas, o sea, que no tiene nada que ver con la filosofía de lo que es seguridad social, porque la filosofía de seguridad social es la prevención de la enfermedad. Y nosotros nos encontramos desde el 2007 hasta la fecha en lo que es un modelo curativo de salud. Un modelo curativo de salud que mantiene una población enferma y con un bolsillo desvencijado. O sea, desafortunadamente eso pesa en la historia de este proceso de seguridad social a nivel del Seguro Familiar de Salud, que es el que estamos viendo en esta ocasión. Si bien es cierto que el Seguro Familiar de Salud tiene sus ventajas, y las tiene, o sea, el salto cualitativo de la atención individual por el núcleo familiar, eso es indudable. Incluso yo soy de las personas que entiendo que esa forma de aseguramiento del Seguro Familiar de Salud contribuye un poco a la prevención, porque antes nadie iba a hacerse un análisis. Ahora usted va y se hace un análisis porque se lo están cubriendo, usted ve los laboratorios llenos, la gente no ve un laboratorio lleno, pero la gente va con un carnet y se hace un examen y es una prevención, o sea, se detectan enfermedades preventivamente, pero no es lo correcto. Deberíamos de optar, y luchamos mucho porque así fuera, pero desafortunadamente no se entendía el modelo cuando comenzó. Los que son perjudicados ahora eran los que más se oponían a que
ese modelo comenzara. Me recuerdo como el sector empleador se opuso de manera rabiosa a que se cerrara, a que se creara el documentos de atención, y eso lo estamos pagando hoy los afiliados. ¿Por qué lo estamos pagando? Porque un modelo que se dejó abierto, es decir, tratamos de que ese modelo, el afiliado tuviera una cuota moderadora establecida, se decía 100 pesos, y que de ahí para allá el seguro iba a cubrir lo demás. Eso nada más se quedó en teoría. Creo que nada más en Plaza de la Salud se cobraban los 100 pesos pero en los otros lugares eso es una carnicería para los afiliados. Usted va, la RS te cubre un tanto por ciento y el especialista te cubre lo que le da la gana. Ahí no hay límite, hay 4.000, 5.000, 3.000, ahí no hay límite de tiempo. Eso es a 3 caídas y sin apelación. ¿Y con las atenciones primarias se minimizaría un poco ese...? Bueno, lo primero es que la atención primaria, tú vas a tener un nivel de referencia donde tú vas a llegar ya de un especialista con determinados protocolos hechos y seguidos. O sea, y no necesariamente tiene que llegar de un especialista, porque si es un nivel resolutivo, como debe de ser, ahí se te resolverían más del 80% de los problemas que tú vas de un especialista. Claro. Y eso abarataría el costo, tanto para el administrador, pero sobre todo para el bolsillo del afiliado, porque hablamos del administrador, pero recuérdense que el afiliado va pagando siempre un 30%. Y a propósito de cápita y de indexación, ha habido un desarrollo desigual en la aplicación de las indexaciones. Desde el 2007 a la fecha, nosotros hemos tenido 12 resoluciones de indexación de cápita. 12. Wow. Nosotros comenzamos con una cápita de 443 pesos con 33 centavos en el 2007. Y ahora no sé si Yesenia me corrige, porque yo estoy un poco desactualizado de los números ya. Pero yo sé que todavía a febrero del 23 estaba en 1.555,14. 1.683. Ahora, eso es ahora, 1.600. Anótalo ahí. Entonces, el 24. Ese dato, si nosotros 83. lo descomponemos, realmente nos vamos a sentir alarmados todos, por la siguiente razón. Cuando usted comenzó en el 2007 con una cápita de 433 pesos, una habitación costaba cuando eso 400 pesos. Resulta ser que ya ese sector social que maneja los seguros, según fuimos subiendo cápita, se fueron incrementando los costos de las habitaciones y hoy ya la habitación que era de 400 pesos es de 1.800. Un hotel. 2.415. O de 2.415. Punta Cana. Pero eso obviamente hay mucho es lo más que caras cubre de el ahí. seguro. Igual que Punta Cana. Eso es lo Hay que te mucho está más cubriendo el caras. seguro. Esas son una habitación. No, yo digo eso es lo que está cubriendo el seguro en la tarifa básica. Porque la que usted elige, entonces, que es un adicional, porque me están dando la misma que eran de 400 pesos por 2.000 y pico. A Chimichurri, sí. O sea, eso es así. Pero los copagos Ese es el gran problema. se han disparado de una forma tal que desdicen de los objetivos de la ley. Sí, te los Pero neutraliza. Más que eso, cuando nosotros vemos cómo se ha disparado la cápita de 433 a 1.600 y tanto, vamos a promediar cuáles han sido los beneficios para los afiliados con relación a ese aumento de cápita. Claro. Búsquenme esos beneficios, cuáles han sido. Porque aumentamos para dar 1 millón de pesos para cáncer, pero le estamos poniendo a 4 millones de afiliados a cotizar una cápita más alta para una aprobación reducida de cáncer. Y así sucesivamente. O sea, nosotros hemos estado... Y la otra cosa, usted nunca ha tenido en este modelo credibilidad en su seguro médico. Ninguno. Si usted va a una clínica y no le lleva un depósito, usted no lo ve. Pero, O sea, usted tiene un fiador solidario, que es su seguro médico. Y ese fiador solidario no vale nada en una clínica, porque usted tiene que ir y pagar un depósito. Si usted no paga un depósito... Hemos ¿sabe hecho qué? ya también en ese sentido y el No, se han hecho muchas gobierno campañas, trabajando ha bastante emitido en eso. resoluciones y dice que Y entonces el problema consiste en que uno ve ese día a día y uno dice, pero la ley no es mala.
es cómo le estamos aplicando, porque la ley no dice eso en ninguna parte. La ley lo que dice es que usted le paga una cápita, usted está afiliado a una ARS para que administre el riesgo de salud. Pero con el perdón de mi querido amigo, hay un problema. Es que yo él me administra mi riesgo, es cierto. Pero a la hora que yo tengo una clínica, que me quieren un depósito, no aparece mi ARS que me defiende, me diga, un momento, usted y yo contratamos para que usted me dé atención a mí o 3.000 afiliados por una cápita de tanto. Usted no me le puede estar cobrando depósito para eso. No hay defensa de parte del administrador de riesgo. El administrador no está jugando su rol, desafortunadamente. El administrador solamente está ocupado en pagar y cobrar, pero no defendiendo a su... O sea, las ARS son nuestras empleadas. Si yo pongo a administrar mi negocio con una persona, ese administrador tiene que responderme a mí por mi negocio. Entonces el afiliado pone en manos de la ARS la administración de sus riesgos, pero la ARS pero para eso está la DIDA. Entonces. Bueno, El defensor del pueblo es la DIDA. Dobla la esquina y coge los león, te lo deja a merced de la clínica, te lo deja a merced del médico que se aprovecha de la nobleza del afiliado que esté enfermo. O sea, porque si como tiene un problema, tiene un problema. Entonces, por eso digo que hay óptica diferente. ¿Es mala la ley? No, la ley no es mala porque la ley no dice eso. Entonces, cuando yo oigo tanto énfasis que tenemos que modificar la ley, modificar la ley, modificar la ley, yo digo, bueno, señores, pero nosotros estamos aplicando la ley. Entonces, Por perdón, ejemplo, en ese caso, ¿qué se sugeriría penalidad por incumplimiento de...? Diputados y senadores que le he tenido que llamar la atención, pero siguen como si tal cosa, diciendo que van al Congreso porque van a modificar la ley para que los padres, para que los pensionados tengan salud. Oiga. Vamos a darle primero salud a la gente y después los pensionados. Pero óigame, pero usted sabe lo que es el dislate que es esto. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted vaya a modificar una ley que existe? Y que por deficiencia y que por irresponsabilidad de sus ejecutores no lo cumplen. Por ejemplo, el artículo 123 de la ley, y todavía sigue ahí, porque yo estoy en desuso. Pero el artículo 123 de la ley establece quiénes son los beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Y te dice, A, los trabajadores del régimen contributivo. B, los pensionados del régimen contributivo. C, los hijos menores de 18 años y 21 años que estudian. C o D, los discapacitados, que sé yo cuánto, tanto por vida. Todo se cumple. ¿Sabe lo que no se cumple? Que el pensionado tenga seguro médico. Usted ve la mayoría de la gente que no se quiere pensionar porque sabe que está enfermo y no tiene cómo acceder a los servicios porque te lo llevan. ¿Y por qué? ¿Y por qué usted cumple todo lo otro y eso no lo cumple? Cuando es el segundo mandato de la ley. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los actores del Consejo Nacional de la Seguridad Social frente a este hecho? Mire, yo duré 18 años en la institución defensora de los afiliados, usted que habla de la vida. Y si usted busca el listín diario desde el 2007 hasta acá, en relación al Seguro Familiar de Salud, usted va a encontrar la foto mía, Sí, titulares de la vida, en primera página, en muchos. Eso es verdad, eso no hay es un año que nosotros no estuviésemos hablando de eso. Y no criticando a nadie particularmente, porque esto es un sistema, y el sistema tiene que ser de todos. Es un sistema y es de todos. Es como todos contribuimos a validar la credibilidad de un sistema que es bueno desde el punto de vista de la salud. Nosotros contribuimos a desprestigiarlo. Yo decía, por ejemplo, y decía una vez, no sé si era a mi querido amigo o se lo decía a otra persona. Usted sabe lo que es usted como una ARS, va y usted se ingresa en una clínica y te pagan 800,000 pesos, hasta 1 millón de pesos de ingreso. Y entonces el médico le da una recetica de 3,000 pesos. Y cuando llega a la farmacia, no, eso no lo cubre. ¿Sabe lo que pasa? Porque también es un problema de marketing. Esa ARS pagó 800,000 pesos en una clínica, pero nadie se enteró de eso. Nada más lo sabe el afiliado y la ARS. Pero cuando va a la farmacia y le dicen que los 3,000 pesos no lo cubre, ¿qué es lo que sucede? Estos seguros no sirven para nada, esto. Sí. Entonces ahí viene el escándalo de que el seguro no sirve porque no te cubrió 3,000 pesos y te cubrió 800,000. Entonces es un problema de invertir algunas veces lo que son los beneficios
o tomar en cuenta ese tipo de beneficios que tenemos nosotros que mejorar. No se puede concebir que usted, y que a esta altura del juego, se sienta satisfecho que de 433 pesos a 1.600 usted esté recibiendo todavía de que 12.000 pesos, y eso lo subieron por seguro para los medicamentos. Medicamentos selectivos que el 90% de los casos usted sabe que no aplican. No aplican, no aplican. Y ya ni siquiera te lo buscan en el catálogo. En el catálogo. Ya se lo inventó el que está en la farmacia y dice, no, eso no lo cubren, ya ni llaman. Entonces, con una situación así realmente, yo creo que las modificaciones tienen que estar en la conducta de los ejecutores, de los que aplican la ley, más que en lo que es la normativa. El contenido. Como tal, porque Seguro Familiar de Salud para los pensionados está ahí. La atención primaria está ahí, como muy bien dice Vargas. Por ejemplo, una cosa que no sé, que ha estado en debate todo el tiempo. ¿Usted sabe lo que significa esa cápita para los adicionales? Porque te dicen, bueno, se va a aumentar la cápita, pero al afiliado no se le va a aumentar nada. Eso solamente es al fondo de la salud, que de ahí que se saca, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es verdad? Y yo, que tengo a mi hijo mayor de 18 años, que no estudia y que yo está en mi seguro. Cuando me suben esa cápita de 433 a 1.600, yo quiero un salario mínimo. ¿Cuánto yo estoy pagando como dependiente? Y si yo tengo a mis padres, porque no me lo quieren incluir en el seguro, y la ley dice que los padres que no trabajan y que no están pensionados son parte del núcleo familiar. Artículo 5 de la ley. No se aplica. No, usted tiene que pagar lo adicional. Y cada vez que te aumenta la cápita, te dan a ti aquí como afiliado, porque tienes que sacar el dinero de los bolsillos para pagar esa cápita. O sea, sí está muy lesionado el afiliado. Entonces hay que hacer una reestructuración. Por ejemplo, enfermedad de alto costo. No hay ARS que le pueda caer atrás una enfermedad de alto costo. No tiene fondo para eso. Nosotros hemos abogado siempre que debe de haber una ley especial para enfermedad de alto costo como existe en otros países. Una ARS no va a tener capacidad, porque diferente a la ARS, y yo quiero decirlo con mucha claridad. ¿Y con qué fondo se soportaría un sistema? No, pero lo están soportando, porque cuando vienen, esos palos vienen. Pero lo que digo es que para que haya oportunidad para todo, para que no tengamos que estar recurriendo a alto costo, que es una dilapidación y además una discriminación, porque se le da a quien se conviene en alto costo del gobierno, que mete muchísimo dinero. Wow. Lo que hay que hacer es crear una ley que esos fondos que aporte el gobierno en alto costo, más lo que pueda dar el afiliado por sí mismo, pueda compensar lo que es el gasto administrativo de un alto costo, que no es la mayoría de la población, pero es un segmento muy importante y que realmente lleva a la quiebra a la mayoría de las personas que están de humanidad en estos momentos. Es un problema hasta de principio, sí, para mí es de principio. Entonces, son de las cosas que nosotros a lo largo del camino y de todo este trecho decimos. Las ARS, ¿qué es lo que decimos? Diferente a lo que son AFP, las ARS tienen un componente social diferente. Valga la redundancia. Porque la ARS administra un riego, no tiene clínica, no tiene laboratorio, no tiene médico y tiene que pagar todos esos gastos. En cáncer son 2.090.000 pesos de cobertura. O sea, cáncer, 2.090.000 pesos. Entonces, pero una AFP no. Una AFP tiene una oficina aquí porque recogió toda la que tenía en el interior, salvo reserva que la tiene todavía en algunos lugares. Sí. Pero no, el Estado le hace todo. Le lleva a los afiliados, se los trae, se los da, le reparte los beneficios, sin que ellos gasten un solo centavo. Entonces, Nancy, con 20 años de prueba, como dice Vargas, dice, bueno, lo que hay que hacer es cumplir la ley y darle ciertos toquecitos. En sentido general, que tú compartes esa idea de que... A nivel de salud, yo creo que no hay forma de volver hacia atrás, porque el modelo que teníamos antes era excluyente, sí, limitado. Este es lo que hay que humanizarlo, socializarlo y evitar que haya la distorsión que hay y cerrarlo. Porque no puede ser que si yo te mando a ti 1.000 pacientes, que es al por mayor, por volumen, tú me lo estés explotando, porque yo tengo que ser garante de que tú vas a pagar 200 pesos, pero son 200, 300 pesos, pero son 300, pero no me le cobre el afiliado, no de tanto. Entonces, las especialidades va a haber que poner un freno.
las especialidades va a haber que poner un freno, porque definitivamente eso no es a la ARS que le está costando, no olvídense de eso, es al afiliado. Cuando yo voy donde un cardiólogo son 6.000 tablas, aún tengan el seguro, te cobran el seguro y te cobran 6.000 pesos. Y los afiliados acusamos a la ARS y no son ellos los culpables. Bueno, y son ellos. Son ellos. Sí, porque ellos deben de negociar con el médico en qué condiciones le mandan sus afiliados. Porque si yo le digo, mire, yo le voy a mandar tanto afiliado, pero usted no me le puede cobrar más de tanto, es una negociación. Lo que pasa es que dice, cógelo, León, te dejan ahí, no, yo te voy a dar tanto y sácale tú lo que pueda al afiliado. Entonces es un problema también de que nuestros amigos de la CISARRIL tienen que ponerse la pila. Y el Ministerio de Salud. Vamos a ver si CISARRIL qué dice Yesenia. Póngase la pila que hay que ponerse la pila. Está muy bueno este es el mejor panel que déjeme decir. Lo que quiero concluir es que de hecho, contra la ley yo no estoy. Y yo sé que no tenemos capacidad desde el punto de vista del Estado. Y aquí quiero recoger algo que dijo Vargas. Yo no creo, no puede ser igual la cápita del público que del privado. No puede ser igual, pues no sé si hay razón. Los salarios. El público, el hospital público no paga clínica, no paga medicamentos, no paga médico, no paga enfermera, eso lo paga el Estado. Entonces ese costo, por el otro lado, lo paga la clínica y lo paga la ARS en el sector privado. O sea, el sector público subsidia. Sí. Y la idea sería mejorar las condiciones de esos hospitales para que más personas puedan acceder a menos costo en ese servicio público. Personas de escasos recursos, personas que tienen un ingreso que está por debajo de lo que es la canasta básica. Eso debería de acceder a hospitales resolutivos, a hospitales que tengan condiciones. Entonces el gobierno sí tiene que poner el parámetro en ver cómo los hospitales pueden, con esa o con un chin más de cápita, porque en definitiva yo no sé a qué está sirviendo la cápita, chiquita o grande, que le llega al sector público. Yo no sé cómo llega, no sé cómo llega ni cómo se administra, pero creo que no es la misma condición de un sector privado de la salud que un sector público. El sector público tiene financiamiento de hospitales, de medicamentos, de médicos, de enfermeras y de todo, mientras que la ARS tiene que cubrir con esos costos en el sector privado. Entonces la cápita no puede ser igual. En serio, te dejaron la cancha ahí sí, con dos balones ahí. El escenario bien caliente. Sí, después dan un noqueo. Bueno, darle las gracias por la oportunidad de permitirnos conversar con ustedes en nombre del doctor Jesús Félix Iglesias, nuestro superintendente. La verdad es que yo coincido con el licenciado Vargas y con doña Nércida respecto a las bondades de la ley y realmente todo lo que ha venido agregando valor con relación al seguro familiar de salud, también para el seguro de riesgos laborales en los aspectos que nos competen. Una de las cosas más importantes es la solidaridad del sistema, en donde vemos que personas que tienen, por supuesto, un mayor número de familiares en función de la proporción de sus, vamos a decir, ingresos, pues tienen la oportunidad de garantizársele esos per cápitas con el aporte de otros que tienen menos personas dentro de ese núcleo familiar y por supuesto que también aportan más. Entonces esa solidaridad del sistema es importante. Por supuesto no podemos hablar de las mejoras que pretende el señor presidente de la República, de su interés de poder realizar mejoras al seguro familiar y al seguro de riesgos laborales, sin poder ejemplificar todos estos problemas que mis compañeros han explicado tan ampliamente. Y decirles que coincido también con ellos con respecto al tema del primer nivel de atención, de su necesidad, de su importancia. También coincido que con esto no es necesario modificar la ley, porque ya la ley lo establece en su artículo 129. Los beneficios que te permite ese primer nivel de atención y la organización del sistema por niveles, que facilitaría poder atender más del 80 o hasta el 90% de los problemas de salud. El primer nivel de atención garantiza un conjunto de atenciones por demanda y también por programas de salud organizados, planificados, en donde las personas entonces van a tener ahí una serie de servicios garantizados, incluyendo también medicamentos, porque así se contempla dentro del modelo de atención
definido por el Ministerio de Salud Pública. Sobre el récord único, también por supuesto es importante, estamos de acuerdo con el señor Vargas, pero comentarles que este gobierno está trabajando en eso. Sí, claro que sí, el Ministerio de Salud Pública ha avanzado bastante. ¿En qué nivel más o menos pudiéramos entender que se ha avanzado en la recogida de la data y organización de la data? De hecho, ya hay algunos escenarios en donde el Servicio Nacional de Salud tiene un expediente montado, definido para el primer nivel de atención y ha avanzado bastante. También incluso a nivel hospitalario. Pudiéramos decir, claro, que hacen falta muchas cosas, pero se está trabajando en este momento incluso con la OPI. Hay un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Administración Pública, el Servicio Nacional de Salud y otros organismos del Estado, en donde se está trabajando sobre ese expediente clínico integral electrónico y también sobre el primer nivel de atención. ¿Tenemos algún número aproximado de pacientes ya datados ahí? Bueno, por lo menos en el primer nivel de atención el porcentaje es básicamente un 10-15%, pero para no tener nada antes, ahora en función de lo que se ha avanzado es bueno. Además de que por supuesto es importante valorar la calidad del dato, que ahora no solamente es el registro, sino verificar que los datos son confiables y que nos permiten tomar decisiones con ellos. Entonces, lo importante es que sí sepamos que se está trabajando en ello y que hay un interés del presidente y una orden del presidente en que esto se realice. En acelerar ¿Está bien eso? Por supuesto, así es. Decirles también que con respecto al tema del alto costo que mencionaba doña Nércida, que también es muy importante, sí entendemos que ahí debe de haber una modificación de la ley. De hecho, la Superintendencia de Salud realizó una propuesta hace ya algunos años que depositó al Consejo y que de alguna forma pues también está encaminando hacia el Congreso Nacional, proponiendo un sistema de gestión de medicamentos de muy alto costo, entendiéndolo como un seguro adicional a lo que ya deberíamos de tener hoy. Se trata como de recopilar y de reunir todo el pool de riesgo de alto costo para la población y que haya una entidad que básicamente maneje todos estos riesgos con medicamentos específicos, para problemas específicos, para poblaciones específicas y que permita garantizar esos medicamentos, entendiendo que no es solo medicamentos. ¿Cuál sería para ustedes el límite, más o menos un tope de alto costo? Vamos a decir, bueno, nosotros el renglón de alto costo llega, se considera hasta aquí en valor, ¿no Sí. tiene? Actualmente en el Seguro Familiar de Salud la cobertura para cáncer es de 2.090.000, como decía don José Manuel, más 1 millón eso es para medicamentos nada más. Ah, para medicamentos, no para servicios de médico y de para todo lo que es radioterapia y quimioterapia hay 1 millón adicional. Vamos a ver, para analizarlo. Tenemos 1 millón para radioterapia para telerradioterapia y teleradiocirugía. Hay 2.090.000 específicamente para el tratamiento de cáncer. Pero además tenemos otras patologías que no son cáncer, que requieren medicamentos de alto costo. Analizamos desde la superintendencia algunas de las más frecuentes e importantes y se presentó una propuesta al Consejo Nacional de la Seguridad Social que fue aprobada garantizando 1 millón para esos medicamentos. Adicionales. Todavía no son cáncer. Sí, fuera del tratamiento de cáncer. Pero además, si un paciente tiene una condición de cáncer diagnosticada y requiere de una cirugía, pues no se tocan esos 2.090.000 o el millón. Eso va por el grupo de cirugía ilimitado y cubre su hospitalización, todo lo que son los honorarios profesionales, etc. Eso sería universal. Cuando el COVID, ¿cuál fue la experiencia con el COVID en ese sentido? No, con el COVID evidentemente pues teníamos una situación de que el riesgo de COVID no se conocía a nivel del país, en ningún país del mundo, era algo nuevo. Claro. Entonces pues precisamente pues entonces a las administradoras de riesgo de salud, esto era un siniestro no conocido que tenía un impacto importante y entonces pues con todos los trabajos que se realizaron fue poderle estimar en gasto per cápita para esos riesgos no conocidos y para que las administradoras de riesgo de salud lo pudieran asumir, por supuesto, pues también de alguna manera remunerando el esfuerzo y el trabajo de los profesionales
que se estaban arriesgando a atender a esos pacientes. No, y los internamientos eran más prolongados. Pagando la prueba PCR, que es una También, Y las pruebas especiales que el gobierno puso más de 6.000 millones de pesos para todos estos gastos, para cubrir las pruebas. Perdón, ahora que hablamos de pruebas, y en analítica, Estoy ofendido con eso. y en analítica, ¿cuál es la cobertura? Laboral cubrió todo eso. La cobertura de las pruebas es de un 80%, con un 20% a cargo de los afiliados. Ahí tenemos un catálogo de prestaciones explícito que dice qué se cubre. Y sobre eso, pues la ARS está en la obligación de cubrir el 80% y el 20% a cargo de los afiliados. Para llegar al plan básico, doña Nércida, por ejemplo, el plan básico no establece cuota moderadora variable, eso fue mediante el acuerdo, ¿verdad? Entonces, la ley 8701 solamente establece el 30% para los medicamentos. Para todo lo que son los restos del servicio no se supone que haya una cuota moderadora variable. Sin embargo, es importante, porque también sabemos... Cubre, también se defiende el sistema un poco. Exactamente, porque también sabemos que hay una sobreutilización de servicios a nivel de todos los sistemas, todos los países del mundo. Existen cuotas moderadoras variables para poder evitar la sobreutilización. Lo que sí es fundamental tomar conciencia sobre las diferencias que deben de pagar los afiliados, que no deberían de ser superiores a lo que establece esa cuota moderadora. Y ahora solamente es una cuota, eran 2. Sí, claro que sí. Eso es el máximo. Lo que nos comenta don José Manuel es que, por ejemplo, en los casos de hospitalización, el afiliado pagaba hasta el máximo de 2 salarios mínimos, que imaginemos una persona que gana menos de un salario y que tenga que pagar 2 en el momento de salir de la clínica. O sea, ya eso es llevarlo a la pobreza, porque no tiene con qué pagar más todo. No, llegó pobre, a la miseria. A la miseria. Hay que gente que ha vendido su casa para poder salir de una clínica. Llegar a la miseria, entonces pues también se trabajó con eso y ahora se redujo a una. Claro está que cada vez, como dice don José Manuel y doña Nércida, cada vez que aumenta el salario, entonces eso también le aumenta, esa cuota aumenta. Son cosas que definitivamente sí hay que analizar, pero entender que por lo menos se va trabajando, haciendo grandes esfuerzos para eso. Nosotros, abogados... ¿Qué propondrían ustedes como CISARRI para, en el marco de esta reforma, por ejemplo, ya que usted tiene esa experiencia en el manejo de la... Claro que sí, varias propuestas. Para el alto costo, nosotros propondríamos un sistema de gestión de alto costo que sea como un seguro de enfermedades catastróficas. Consideramos que es importante reunir ese pool de riesgo. Consideramos que es importante trabajar sobre los mecanismos de control del seguro familiar de salud, porque dice doña Nércida claramente, la superintendencia tiene que apretar, pero necesita las herramientas jurídicas para poder apretar. Resulta que la ley es débil en eso. Ahí sí es necesario fortalecerlo, tanto para la regulación de las ARS como para los prestadores de servicios de salud. Sobre todo para los segundos. Son unos, Pero sobre todo el problema es que también hicieron una trampita en el Consejo, porque están hicieron una resolución acomodaticia para que las resoluciones que tomaba el Consejo se las manden para que la superintendencia las resoluten también, para entonces yo pararse ahí y no cumplir lo que hace el Consejo. O sea, que hacen un Sí, una jugarreta ahí un poquito. un embudo. Sí, ¿no? Que te paran, hay que crear la policía de la seguridad social. Un afiliado que la toma el Consejo, si ellos la impugnan, si las ARS la impugnan, no importa, tiene que aplicarse, pero si la mandan para la superintendencia y la superintendencia se atreve a opinar sobre ella, ahí mismo se cae y empieza, todo sigue normal. O sea que eso es bastante es como una selva vietnamita, tú sabes, que donde quiera que tú pisas, te queda una mina. Una mina. Donde quiera. Está en necesidad. Una selva Vamos a ver, ¿qué otra cosa, Giselle? Eso es bastante importante lo que dice doña Nércida. Bueno, sobre los pensionados, ciertamente la ley lo establece en su artículo 123, en el artículo 140, párrafo 2, establece que el Consejo debería de determinar los aportes. El Poder Ejecutivo, desde el 2009 hasta la fecha, los diferentes, vamos a decir, gobiernos que han pasado han actuado frente a los pensionados para establecer los aportes. Nosotros consideramos que debe de haber un aporte de los activos para que los pensionados no tengan que aportar, el pasivo no tenga que aportar. Ahí sí sería necesario, pues entonces colocar ese aporte desde la ley para poder hacerlo suficiente per cápita. Y una carta Ahí, pero por grupo etario. yo quiero decir algo ahí.
Miren, de manera inusual se hizo la mala práctica. Primero le quisieron poner por encima de lo que paga un trabajador activo una cápita en el consejo a lo que se pensionaba. En esa época la vida lo enfrentó y llegó y logró que se quedara igual del 30% como se paga un trabajador activo. Sí. Pero miren, ese plan especial comenzó con 181,34, bueno, con 540,28. ¿Usted sabe cuánto está ahora pagando el pensionado? 1.231,86. Ese famoso plan transitorio. Y entonces nosotros nos sentimos como gobierno muy orgullosos porque los pensionados tienen pensión. Sí, pero Más alto que lo que paga un afiliado que esté trabajando. O sea, si usted es un trabajador activo, usted paga menos que lo que está pagando un pensionado ahora, porque el pensionado está pagando el 6% del salario, de la pensión que recibe. Es una cosa absurda totalmente. Es un despropósito social. Hay que nivelar eso. Es un despropósito social realmente. Pero déjeme decirle que precisamente por los intereses que tiene el señor presidente, en este momento hay un ordenamiento, la superintendencia hizo un estudio actuarial que nos permitió identificar cuál es la cantidad, los montos de los recursos que se tienen que colocar en adición para poder reducir ese aporte de los pensionados que se está trabajando. Claro. Pero hay una cosa también, que recuérdense que tiene un rabito el Fondo de la Salud establece que mientras usted tiene su vida activa, se va dejando un porcentaje para cuando su estado esté pasivo, salga de ese Fondo de la Salud. Ese aumento. Lo que pasa es que con el permiso de Vargas todo se ha ido en cápita. Y a los prestadores. Todo el dinero del Fondo de Salud que deberían de estarse dando los pensionados se están dando a las cápitas de las ARS. El 96% de lo que nosotros recibimos en cápita se va a los prestadores de servicios de salud, que es lo que nosotros decimos, Por eso hay que ser señalado, que tienen que haber mayores controles para el prestador, Claro. por parte del Ministerio de Salud y por parte de la CISAPRI. Sin embargo, a mí me gustaría acotar algo importante, y es que en los procesos de indexación, como decía el señor Vargas, donde ven 14 meses, etcétera, se van haciendo de manera regular conforme la cuenta de cuidado de la salud las personas lo permiten. Ahora bien, el mecanismo está establecido claramente cómo se indexan las ARS, pero no está definido cómo se indexan los prestadores. Entonces eso se realiza mediante el acuerdo directo entre cada ARS con su médico, con su clínica, etc. Y no se hace o se hace de manera regular según lo que la administradora de riesgo de salud y ellos acuerden. Nosotros consideramos que debe de haber un mecanismo natural de indexación, por supuesto, que funcione el comité. Existe un comité de honorario profesional, pero eso no se le toca. No funciona. Que establece las tarifas mínimas, Claro. no establece tarifas máximas, Claro pero que no. esa indexación, por ejemplo, en el caso de medicamentos, de algunos equipos, de materiales, insumos, se hace de manera natural porque vienen con una facturación, se aumentó el dólar y el prestador compró un precio, ese precio se traduce en la factura del afiliado, está indexado ahí. Pero cuando hablamos de los honorarios o cuando hablamos de las tarifas de los servicios, de otros servicios como apoyo diagnóstico, etcétera, entonces no necesariamente, y eso pasa a un acuerdo con la ARS. Creemos que eso, para evitar este tema de los cobros indebidos, debemos de trabajar mejor en eso. Definitivamente eso es una de las necesidades. Además de que también, con relación a los afiliados, ciertamente cuando analizamos el per cápita que se puede incrementar en un momento determinado, hay una proporción que siempre se tiene que garantizar para los nuevos beneficios. La verdad es que el problema está en los costos de los servicios que cada día aumentan sin que haya controles. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es establecer mecanismos de control de precios, que es sumamente importante y no hay una vigilancia en el país real, contundente, sobre todo para lo que tiene que ver con salud. Libre mercado. Quiero hacer un paréntesis porque fíjense que el presidente enunció, mencionó el proyecto de 12 reformas, ¿verdad? Son abarcadoras en muchos sentidos.
Entonces nosotros aquí comenzamos los paneles con la reforma constitucional, por ejemplo, ¿no? Qué cosas se deben de reformar la Constitución. Y seguimos entonces al panel de la reforma fiscal. ¿O fue primero la reforma fiscal? Fiscal fue primero. Hicimos 2 de reforma fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Todo parece indicar que tienen que hacerse primero todos estos approaches, todos estos ajustes, estas reformas en esos campos antes de entrar en la reforma fiscal. Claro. Sí, porque Claro. o sea, hay una sombrilla que es la que verdaderamente va a cubrir cualquier cambio, cualquier modificación que se haga ya en estos patrones de pago, de servicios y todo. Entonces, habría que ver en el orden de prioridades cuál es la reforma que debe de ser primero impulsada. Claro. O sea, y la que va a dar lugar a más debates y discusiones, porque como quiera que sea, una reforma en aspecto fiscal o una reforma en la seguridad social, al ciudadano le va a llegar el tallazo por cualquier sitio. Entonces Claro. tiene uno que, Aunque es importante sí. resaltar que todas las modificaciones del per cápita que se han hecho del Seguro Familiar de Salud, salvo la modificación de la Ley 390-19, no ha tocado los aportes, las cotizaciones. O sea, siempre que se aumenta el per cápita a las ARS, el dinero sale de la cuenta de salud de las Por eso personas. aumenta salud para los Por pensionados. eso que yo quería aclarar, cuando la doctora Yesenia hablaba de los incrementos en la cápita, que a los prestadores de servicios de salud, cada vez que hay incremento en la cápita, se le hace incremento a las clínicas, a los laboratorios, a los estudios diagnósticos. Los medicamentos automáticamente se actualizan ellos con los precios, igual que otros insumos que se usan en los hospitales. Ese catálogo de prestaciones de los afiliados ha sido permanentemente remozado, actualizado y se ha incluido muchas patologías que no estaban antes. Eso no es un catálogo que está estático, es un catálogo que está muy dinámico y nosotros estamos de acuerdo en que así sea, que el Ministerio de Salud Pública haga un levantamiento que a lo mejor cada 2 años se determine cuáles son las necesidades más sentidas de salud de la población y en base a eso ese catálogo se actualiza, cosa que se ha hecho, pero yo creo que hay que hacerlo más a menudo y con mayor rigurosidad. Otra inquietud, doctora, perdón. Todo este sistema se concibió, como decía Nancy al principio, como digamos un gran cumplimiento de la deuda social del Estado frente a los ciudadanos. Pero en todos estos años han prevalecido unos paradigmas, unos esquemas, unas realidades que ahora lucen que se cambian de golpe y de golpe porrazo con la entrada de tecnologías y también con las primeras manifestaciones y tendencias de una generación que tiene frente al trabajo, frente al compromiso nacional, frente al tú a tú, frente al prójimo, o sea, como otros valores y otras. Entonces, ¿qué resulta? Que estamos viendo aquí, estamos ante las expectativas de que con un desarrollo y una aplicación masiva de las herramientas de la tecnología, de inteligencia artificial y otras tecnologías, bueno, se puedan suprimir oficios, trabajos manuales, es decir, y que también estamos presenciando un sistema muy generalizado de informalidad, o sea, de gente que trabaja por su cuenta, gente que también tiene una movilidad muy rápida, no te dura mucho tiempo en los empleos para acumular, digamos, los beneficios de un sistema pensional. Es decir, que tal vez la reforma debería de concebirse en el ámbito de una realidad nueva, que yo creo que, yo se lo dije al presidente el día que, por cierto, fue ocasionalmente en uno de los paneles, le llamó y le dije, mire, por cierto, estamos aquí discutiendo la reforma fiscal. Presidente, pero yo particularmente quiero saber en base a cuál realidad que vienen esas reformas. O sea,
¿A qué queremos darle respuesta a nosotros con esa reforma? ¿A qué realidad nueva? Y eso hay que explicarlo, tienen que explicarle eso al país. De hecho, Digo yo porque estamos viendo situaciones, ustedes están enfrentando situaciones nuevas y aquí en el periodismo también, aquí tú estás cambiando de la noche a la mañana, nosotros no sabemos para dónde. Hay una realidad diferente y algunas veces los actores somos lo mismo y pensamos lo mismo, y que piensa lo mismo hace lo mismo. Entonces, realmente el problema es que el enfoque que nosotros tenemos de manera general sigue con un patrón esquematizado que ya no aplica. Ya no aplica. O sea, nosotros nos negamos a darle espacio a esa otra nueva visión del país y de futuro y de sociedad. Estoy de acuerdo. Eso es lo que yo creo. Particularmente cada vez que me pongo a leer y a releer, me doy cuenta que estamos atrás. O sea, tenemos los mismos enfoques. Eso pasa con muchos lectores que dicen, pónmelo en el impreso. Digo, Bueno, yo te lo pongo en el esos son impreso, los pleitos. pero mañana quién va a ver el impreso, este aguacero y esta gente. No va a ver. Confórmate con el digital. Como decía Vargas y Peña, a pesar de todo, es pulso y move. Hay mucha... La vida es eso, la lucha de lo contrario. O sea, eso es lo que da, del choque viene la luz. Eso es lo que da la esencia. O sea, nosotros no podemos pensar... En la única parte que usted encuentra una inmigración en el cementerio, usted lo dejan ahí y no, años después. No hay movimiento. No, pero yo creo que por cierto, pero haciendo un chiste en medio del panel, cuando iban a crear el cementerio Puerta del Cielo, Vargas me habló, mira, yo quiero que tú vayas allá para que tú veas, porque al terreno que están proyectando, Nicolás. Y me dice, está bien, vamos para allá. Y fuimos un grupo de allá a la zona donde ya está hecho el cementerio. Dice, bueno, vamos a pararnos aquí en esta lomita, aquí vamos a tener tal cosa, aquí esto. Dice, tú sabes qué es lo mejor de esto aquí. La tranquilidad que hay. Nadie habla. Eso lo sabemos nosotros todos. Donde quiera que a mí me tiren después. La tranquilidad que va a haber. Oye, terminé comprándole. Sí, pero ese yo le compré dos. Tiene otra que es mejor todavía. Cuando usted va bajando, pues yo paso por ahí normalmente siempre, ¿verdad? No, y es bonito como que eso es una cosa bellísima. Hay un letrero que dice silencio. Mi nieta viene de Estados Unidos y vamos para allá. Qué interesante. Y dice, mamá, pero eso no es un cementerio. Digo yo, sí, dice, pero ahí dice silencio. Los muertos no hablan. A la derecha. Ese y otro chiste más de un amigo mío, ¿no? Ustedes lo conocen, que estábamos discutiendo un día que con tantos problemas, tensiones que hay en la sociedad, problemas mentales y todas esas cosas, y la gente que tiene ahora como muy complicada la vida, dice, que sufre de insomnio y que esto, y le dice, mira, a mí no me preocupa mucho sufrir de insomnio ni nada de eso, porque es que a mí lo que me preocupa es el tanto tiempo que yo voy a pasar durmiendo después que me muera. Ay, Dios mío. ¿Quién está pensando en eso? Yo voy a pasar durmiendo después que me muera. O sea, es demasiado, no hay manera de que... Ay, Dios, qué cosa. Bueno, Cándida, yo tengo una vamos. pregunta. Y tiene que ver con el monto de los medicamentos, lo que se asigna anual, que son 12,000 pesos. Recientes aumentó. Exacto. Sí, de 8 a 12. Pero esos 12 no dan para nada tampoco. Nunca dan Y- esa medida que dice la doctora. No, que no tampoco, es el problema de que no se está poniendo por el principio activo, es que no se está cumpliendo la resolución, porque hubo una resolución que era por el principio activo que se daba y Esos no. muchachos que Esa resolución hay que ponerla en funcionamiento Sí, entonces. no, pero no, sí. ¿Qué dice la resolución del ¿de qué son? Y ya se sabe, ¿no? Esa es la resolución 37502 del La famosa resolución. 375 01 01 Mi amigo Vargas me del quería. Consejo Nacional de la Seguridad Social de Ajá. 2015. Vargas tira mucho de peso. 2015? Vargas es el que sale el pararrayo. El administrador. Vargas es el pararrayo. Nelson y yo a la Cámara de Diputados. Y como tú eras Nelson, acabó conmigo por todo.
Bueno, es que, señor, ustedes están jugando Ellos su estaban papel. conmigo, pero votaban por ti. Cada uno juega su papel, ¿verdad, Nelson? Cada uno juega su papel. Mira, fíjate que bien. No, ellos, todos los diputados estaban conmigo, pero votaban por la oposición. Coincidencia. Qué trabajo hicieron esta gente. Ya para el campo de Julio de Peña Valdés. A Julito. Era un Ay, dirigente sí. sindical No, Julito. folclórico. Y él fue a una asamblea a San Juan de la Maguana de choferes. Julito, ¿verdad? Y él viene muy emocionado, dice, oye, yo fui, eso estaba lleno de choferes. Y cuando yo cogí a hablar, estaba hablando Gabriel del Río y estaba hablando yo. Cuando Gabriel habló, la gente estaba ahí. Y cuando yo hablé, se pararon y aplaudieron y todo esto. El esposo mío que estaba llevando el acta dice, entonces el sindicato se afilió a la CGT, dice, no, a la casa. A la casa. Pero mira, por cierto, la hija de él, con Sara Musa, la profesora Sara Musa, que era profesora nuestra, esa niña bonita y todo. Ay, se murió por un accidente. Por cáncer, no por cáncer. Por cáncer, sí. Una niña bonita. Entonces, yo me recuerdo que Sara Musa vino aquí ya en el último. Aquí está bien. Ay, mi querido alumno, que sé yo qué. Mira, me está pasando esto con mi hija, por Julito. Vamos a hacer una. Le hicimos una campaña públicamente, por el periódico, para ayudarla con los medicamentos de alto costo. Sí, señor. Oye, y el gobierno le buscó todo lo que podía buscar en ese momento, pero no, faltaba. Ay, Y murió la niña, una niña Sí. hermosa, ya tú No, sabes. ella- Y ese es un drama que tenemos. Oye, Sí, que no hay necesidad como de tener que recurrir a una... marido en eso. ay. No, y aquí mismo nosotros tenemos que estar haciendo las gestiones que tenemos que estar haciendo. Y Sí. yo le voy a decir una cosa, en el gobierno, Eso. está bien como decía, bueno, que los enllaves funcionan. Pero Las no enllaves debería. funcionan en ese caso. No debería. Todo el mundo Que el tenga- sistema. Que el sistema, exactamente como usted Sí, dice. pero la cantidad de gente que viene y dice, mire que yo tengo en el Instituto del Cáncer que ya las terapias, sí, ya sobrepasaron. Mira, entonces tengo yo que hablar con Es José terrible. Ramírez. Y para que hagan algo excepcional y le den terapia y le den quimio Pero una de a las gente que cosas puede. es la inequidad también, porque yo te digo una cosa, antes estaba funcionando mejor el sistema, ahora por ejemplo yo he visto cosas que yo humanamente yo no lo puedo permitir. Gente con dinero, con mucho dinero, van y le llevan a su casa un penthouse, todos los medicamentos de alto costo, mientras toda esta pobre gente están ahí haciendo fila. Entonces eso no puede ser. Eso no puede ser, y eso lo están haciendo. Bueno, Eso lo están haciendo, eso es una cosa Bueno. indignante. ¿Por qué? Porque no hay reglas de juego claras. eso va a pasar siempre en una sociedad Sí, desigual. pero ahora estamos demasiado estamos demasiado expuestos. Hay que tomar medidas. Y se puede controlar, ¿eh? Porque siempre habrá exclusividades, siempre Sí, habrá siempre habrá. cortesías. Sí. Eso es de ahí, somos seres humanos y siempre habrá. Ahora, usted no puede hacer de una cortesía una práctica en desmedro del servicio que usted tiene que prestarle a los que son más. Porque Ah, se puede- claro. a los más vulnerables, o sea, una Claro, gente que no tiene claro. posibilidades frente a uno que tiene. Ay, O María, una María. persona puede llevar un medicamento a un penthouse de allá de un mensajero que bajó llorando porque su mamá tenía cáncer y no le daban nada. Ay, y ella ya, Sí, llorando. Me quedo con una parte sobre el yo digo que me lo robaron. Pero eso era cuando el COVID o no, después del COVID. Ahora, eso hace como un año. Eso hace como un año. Debió hacerle foto y mandaron. No, Bueno, señores, podemos ir No, ya. bueno, sobre el artículo, la resolución 37501, 02. 02. Sí, la 02. 02. Te comentaba que esta resolución en No 2015 era para saber de quién se trataba. estableció, en esa resolución se incrementó la cobertura del medicamento de 3.000 a 8.000 pesos. Fue cuando se aumentó por primera vez la cobertura de los medicamentos ambulatorios y estableció que se garantizarían los medicamentos por principio activo. O sea, si usted necesita un acetaminofén, se le prescribe acetaminofén y no necesariamente un nombre Winazol, comercial, Tylenol, Winazol, sí. sí. Ok. ¿Cuál es el problema básicamente con los medicamentos? Es la marca comercial lo que más cuesta. Entonces, si usted tiene 3.000, 8.000, 12.000, si los medicamentos se prescriben con marca, el mismo principio activo que usted lo consigue en 500 pesos, puede que la marca le cueste 5.000.
Entonces eso tiene un efecto importante. Como está pasando con la diabetes, Sí. Ah, sí. Así es, la ¿no? insulina. Aquí hay un problema serio. No, con la diabetes y con, No, y con y con la tiroides. Sí, no, pero con la insulina está pasando un Los problema. medicamentos altos costos, medicamentos que cuestan, el mismo medicamento que es el mismo que te cuesta 9.000 pesos versus uno que cuesta 90.000. Y es el mismo El mismo principio medicamento, activo. el principio Entonces, activo. Bueno, yo tengo uno de los muchachos que trabajaban allá en calidad, el camarógrafo que siempre anda por ahí filmando, Héctor. Ese muchacho tuvo una operación de la cabeza, del cerebro. Le recetan un medicamento que la pastilla costaba 350 pesos. Y va para que nosotros le compremos eso, digo yo. Le dice el esposo mío, pero ¿cómo va a ser? Dame ese medicamento, déjame ver. Yo te voy a ver. No, que el médico dijo que tiene que comprarlo de eso. Y dice, está bien. Se fue a la media, a una botica de Promescar, y le dice a la farmacéutica, ven acá, tú tienes este medicamento aquí. Ella lo coge y hace así, lo ve. Dice, sí, aquí yo lo tengo. Es canadiense que yo tengo. Genérico canadiense. ¿Tú sabes cuánto costaba? 50 pesos. Esas son las cosas. ¿Por qué no recetaban el de 50? Dice, no te preocupes, que yo te voy a dar 100 pastillas. No, claro. Sí, pero miren la diferencia, señores. Demasiado. Miren No, la y diferencia. una gente pobre, eso es No, mucho dinero. No, ahora yo siempre Eso es con mucho mi médico, dinero. Yo digo, ¿me recetan el genérico o no me recetan nada? Y si no, me pongo un problema de patente también. Después que las patentes ya están cubiertas, ya el genérico es igual que los... Claro. Estados Unidos, señores, que es un país rico, que gasta casi el 20% del ¿Son PIB genéricos? en salud, usted tiene que ir a un médico de familia. Y ese médico le prescribe, y usted no sabe lo que le prescribe. Lo manda a la vayan 2 horas a la farmacia, Walgreens o cualquier otra farmacia. Sí. Cuando usted llega allá, un genérico, le Sí, dice son cómo se genéricos. toma, le dice para qué sirve, le dice todo. Oye, en Yo una le sociedad ahorro, rica. yo le ahorro a la ARS porque yo me voy y como el esposo de mi hija es médico familiar, ellos tienen una clínica en Estados Unidos, ellos me lo prescriben allá Allá mismo. y yo lo traigo. Bueno, Pero es una botellita amarilla, una botellita amarilla con su tapita blanca, toditos son iguales. Todo igual. Sí, yo tengo uno. Me regalaron a mí ahora en Estados Unidos. Todo el Un mundo potecito larguito así, Amarillo. amarillo, con una tapita blanca. Y ya. Tú Y ahí la el prisiones nombre, y el sale. teléfono, tu Sí, ¿verdad? Y cierran hermético. Todos los datos que Yo traje 3 que me regalaron. Sí, señor. Claro. Así es. Sí, ciertamente el país Pero aquí tiene no, que aquí- avanzar. Y los regalé a gente que tiene problemas que yo no tengo, ¿sabes? Sí. El país tiene Como que ayuda. avanzar a una política farmacéutica que favorezca la importante. prescripción por Es genérico. importante, candidato. Vamos Sí. a... Sumamente importante, definitivamente. Una política farmacéutica, sí. Una política farmacéutica que favorezca la prescripción por genéricos. Genéricos de marca o genéricos con marca, porque además presiona mucho económicamente al gasto del seguro familiar Claro. de salud. Sí. Presiona mucho, entonces, Es un buen ángulo. aunque se Candidato. quisiera mejorar a veces las prestaciones con las limitaciones que tiene la cuenta de salud de las personas y el gasto actual, entonces ahora lo que necesitamos es ver cómo podemos eficientizar el gasto. Porque se está gastando mucho en medicamentos, se está gastando mucho en materiales gastables como materiales de osteosíntesis, Claro. en apoyo diagnóstico, en alto costo, cirugía, consultas, son los rubros que tienen una mayor concentración Sí, del gasto y ahora lo que tenemos es decir, tal vez no es necesario tanto aumentar más, sino ver en qué se está gastando. La calidad del gasto. Claro, entonces, uno de los problemas ahora también del seguro familiar de salud es que pagamos por eventos. Usted necesita una cirugía, se hace su cirugía, usted necesita una consulta, se paga la consulta. Carnicería. Pero nosotros no pagamos por el resultado de la cirugía. Si salió bien o si salió mal. Somos salami. Si se hizo un diagnóstico correcto o no se hizo un diagnóstico Y correcto. si hay una demanda, ¿quién? Debería funcionar igual que en Estados Unidos, Me pero gustó mucho una declaración de un médico amigo, doctor Severo Mercedes, que es médico y abogado. Y uno cuando un médico no puede, ¿cómo que no? Eso va a seguir. Si usted hace una cosa mal hecha, usted es responsable por lo que usted Sí, hizo mal. no va a seguir. Claro. Ahora se están notando la... Que eso sea una proliferación que llegue a un momento en que se haga Bueno, pero que cada cual asuma su responsabilidad, Vargas, también. cada quien que asuma Que los médicos... ¿Saben que ahora todos los médicos están metiendo abogados? para defenderse Le cuesta, sí, porque están expuestos a esa posibilidad y se están cuidando ahora. Se reducen si se adhieren a los protocolos Claro. y a las guías de práctica clínica. Y para eso es necesario que el Ministerio fortalezca la emisión de esas guías y la actualización. Y que se cumpla. Y que se cumplan, claro, porque Sí, después fundamental. hay que asegurar que se adhieren a ese cumplimiento. O sea, el riesgo de las demandas, por mucho, siempre van a suceder, porque hay casos de pacientes que no, evidentemente, se escapan de las reglas.
pero si se adhieren a las guías de práctica clínica y a los protocolos, tienen menos que sufrir. Ahora, También me queda- a la verificación de la calidad de esos productos, porque te voy a decir algo, La o sea, calidad de la atención. Me queda una Sí. pregunta. si es de moca no es un peligro, pero Me- No, porque una cosa es Sí, genérico medicina. y otra cosa es la falsificación. Ah, Sí, sí, claro. son diferentes. Son dos cosas diferentes. Son diferentes. Y el problema es, porque vamos a hablar ahora de... ¿Cuántos médicos hay aquí? Ninguno. sí. Mira, No, todas. Ah, la doctora Yesenia. Servicio social. No, el problema es que los médicos educan a los pacientes en que no usen genéricos. Ah, exacto. Eso no Sí, sirve. eso- Las marcas Eso no sirve. te hablan de calidad. No, de calidad. Hay incentivo perverso cuando se usa mal. Sí, claro, claro. Entonces el problema es que usted va y no se discrimina entre lo que es un medicamento falsificado y un medicamento genérico. Entonces el médico le deja la impresión al paciente de que un medicamento falsificado es lo mismo que un genérico. Sí, pero también ahora, No puede doctora, ser. debe saber esto. Veo que a menudo se publican estudios donde señalan que se han comprobado, digamos, niveles de ineficiencia en ciertos medicamentos. Por ejemplo, ahora le están diciendo, bueno, hay unas insulinas, una cosa que no resuelven nada. La que resuelve es esto. Pero vete a comprar esa insulina que resuelve 5,000 y pico de pesos frente a una que costaba menos, que no aparece en el mercado, o sea, solamente en la farmacia popular. O sea, aquí usted va a una farmacia y no aparecen de esa insulina barata. Para eso el Ministerio tiene un trabajo importante, es la vigilancia post-comercialización, o sea, porque cuando se hace la empresa, la industria farmacéutica requiere la inclusión del medicamento o el aval comercial para poderlo producir La y dispensar a nivel del país, se le da el registro sanitario. Pero ya una vez emitido ese registro sanitario, que va a la farmacia, que sale a la calle, Supervisión. hay que seguir vigilando de que ese medicamento que se está vendiendo es el mismo que se autorizó, porque en el momento en que se autoriza, se evalúa. Entonces es ahí en donde el Ministerio está haciendo también esfuerzos para poder hacer la vigilancia post-comercialización, y es lo que va a facilitar que realmente, pues de alguna manera se dé la credibilidad que tiene que tener el medicamento, la confianza en el El medicamento. problema es que todas esas cosas las boicotean, porque mira, yo recuerdo que una vez, pero me secaron en los concursos, ellos hay un aparato, un detector, que viene una compañía de Puerto Rico a ofrecerse al gobierno. Es un detector que te tipifica los contenidos del medicamento. Pueden ser 10 camiones de medicamento y te lo tipifica si está en perfectas condiciones, si no hay alteración. Y ya estaba casi firmado. Eso fue como en el año 2000. Eso como en aduana. Sí, como en aduana, mira. ¿Qué trae el furgón? Televisores. Sí. Mira, y ahí eso lo boicotearon, la compañía se fue y no pudo llegar a Volver. Y eso te dice la calidad del medicamento, los componentes, eso te lo da exactamente. Si esa tecnología es para algo. Claro. Bueno. Una pregunta a la Sí, doctora. recuerda que hay lluvia ahorita. Sí, no, es la Hay última. lluvia ahorita. Es la última. Después que fueron a su Lo salón, primero se es... pusieron bellas. No podemos No, mojar. no puedo mojar, no importa. Las flores necesitan agua, diga. Doctora, una pregunta, la última, es doble. Por ejemplo, tiene que ver por la razón ahora fundamental por la cual la mayoría de las clínicas privadas solamente reciben el seguro de salud del SENASA. Ese es el principal. Casi las otras aseguradoras se han echado a un lado. Por ejemplo, yo tengo un cardiólogo en CEDIMA, ya no me puede recibir, yo tengo que pagar, porque ya él está fuera de esa ARS. Lo otro es los medicamentos de uso continuo. Usted va al médico, paga la diferencia, le da una receta por 3 meses. A los 3 meses usted no tiene ni dinero para seguir comprando porque ya se le acabaron los 12,000 pesos. Ni receta. Tiene que volver al médico otra vez. Entonces, ¿por qué es otra consulta? Pagar otra consulta. Entonces, en Estados Unidos usted va, si usted tiene un medicamento de uso continuo, es continuo. Entonces, yo tengo que estar comprando el medicamento de mi bolsillo porque me resultaría lo mismo ir a pagar un taxi o gastar gasolina, volver a otra consulta, el tiempo que no lo tengo por el trabajo. Entonces, lo que hago es que lo gasto de mi bolsillo. Esa es la pregunta. Una pregunta importante.
importante. Bueno, con respecto a la red de prestadores, evidentemente la ley establece que las ARS tienen potestad de contratar a su red, según los acuerdos que establezcan. Y ciertamente algunos prestadores tienen unos costos o tarifas mucho más elevadas que otras. Entonces generan un impacto importante en las finanzas de las ARS. Entonces tal vez esto es lo que puede estar pasando. De verdad que Sedimate es una de las redes de preferencia a nivel nacional para muchas personas, pero tiene unos costos importantes. Entonces vamos a hacer unas tarifas un poco más elevadas que otras, porque también ahí viene el tema de la calidad, ahí también interviene el tema de las regulaciones externas, vamos a decir de alguna manera las certificaciones, que eso tiene un impacto en todo lo que son los procesos de las instituciones, y eso tiene un costo. Claro. Entonces, básicamente, pues nosotros lo que vemos es que la red sea satisfecha en el caso de que los servicios que requiere el afiliado estén disponibles y que la ARS lo tenga contratado. Si se da el caso de que en un prestador de servicio de salud hay un servicio especializado que la ARS no lo tiene, entonces la superintendencia interviene y le dice, mira, tienen que buscar una red que tenga el servicio contratado especializado para que esté disponible. Pero ellos pueden elegir los prestadores porque la ley se lo permite. Claro está que sea equilibrado y sobre todo también que el afiliado se encuentre satisfecho, porque el afiliado que no se encuentra satisfecho se puede traspasar. Pero es un tiempo. Y en el caso de estas compañías aseguradoras internacionales, ¿qué incidencia tienen aquí en el país? Ahí le voy a comentar. Entonces, para contestar la segunda pregunta de Cándida, entonces con relación a los medicamentos de uso continuo, nosotros como superintendencia hemos elaborado algunas propuestas para garantizar esos medicamentos, porque hoy en día lo que hacen es que en su mayoría se reducen de los 12.000 pesos, y no debe de ser. Para tener un paciente controlado no es solamente la consulta, tienes que garantizar los medicamentos. Sí, sobre todo diabetes. Sobre todo diabetes, hipertensión, epilepsia, asma, etc. Entonces hemos elaborado algunas propuestas y remitido al Consejo, pero ahora estamos trabajando por petición del presidente en la propuesta de financiamiento del primer nivel de atención para asegurar que todos estos medicamentos se garanticen mediante los programas a través del primer nivel de atención. Como dice la ley, exacto. Entonces, eso es una deuda social realmente, pero estamos trabajando en ello. Preventivo va por el primer nivel. Así es. Yo quería, de manera de conclusión, expresarles que si se toman esas medidas que hemos comentado tanto Nelson como la doctora Díaz y nosotros llegaríamos a tener un sistema de salud en vez de un sistema de enfermedad, que es lo que tenemos actualmente. Un sistema de salud que promueva estilo de vida saludable, que promueva la salud y prevenga la enfermedad. Y lógicamente el que esté enfermo, que no se llegue al extremo, por ejemplo. El diabético cuando llega al diabetes, el hipertenso cuando llega al infarto, hay que atenderlo de una manera integral y que tengamos real y efectivamente un sistema de salud. Cuando usted está en salud, pues todo le sobra. Si no hay salud, todo le falta. Eso es.